Muy bien, ahora vamos a hablar de la tercera parte del equipo básico de buceo, son las aletas. Las aletas fueron diseñadas para tener una extensión o una superficie mucho más grande y las piernas puedan aprovechar esta extensión y patear y avanzar desplazando mucho más agua. Los músculos de nuestras piernas son muy grandes y muy potentes. Desgraciadamente terminan en el pie, que es relativamente pequeño, por lo tanto para el agua no ayudan mucho, el avance en el agua no ayuda mucho. Se diseñaron las aletas para tener una extensión que le ayude a los músculos de las piernas a avanzar mucho más eficiente. ¿Ok? Básicamente existen dos tipos de aletas para buceo. Tenemos las azules, que se llaman aletas de pie completo o aletas cerradas, y tenemos estas aletas verdes que se llaman aletas de talón abierto, aletas de correa o bien se llaman aletas para bota. ¿Ok? Les voy a explicar detalladamente las diferencias entre cada una de ellas. En primer lugar, vamos a empezar por las aletas de pie cerrado. Podemos ver por qué. El pie entra totalmente desnudo y la aleta cubre totalmente. ¿Sale? Aquí el pie tiene que entrar y la aleta tiene que quedarme perfectamente como si fuera un calzado, como si fuera un zapato. La parte que cubre al pie, que se llama bolsa para el pie, es suave para que pueda estar cómodo mi pie desnudo. ¿De acuerdo? Después tenemos lo que se llama la pala de la aleta, que es lo que le va a dar la superficie de contacto con el agua. Y tenemos esta parte súper importante que se llaman costillas. Es la estructura semirrígida que le va a dar la solidez y la fuerza a la aleta. Mientras más eficiente sea la costilla, la aleta me va a permitir avanzar más o avanzar más eficientemente. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos la aleta de pie abierto, la aleta de talón abierto. Podemos ver por qué. No tiene talón para que el pie entre aquí, pero tenemos una característica un poco diferente. La bolsa del pie es rígido, por lo tanto sería incómodo meter el pie desnudo porque nos lastimaría. Para poder encontrar un ajuste correcto necesitamos un accesorio extra, que son las botas de buceo. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven las botas de buceo? En primer lugar, fueron diseñadas para mantener mi pie a una temperatura más cómoda en caso de que nade en aguas frías o muy frías. Mis pies son de las primeras partes que pierden calor, entonces puede resultar cómodo usar unas botas de buceo. Son hechas de neopreno, es el mismo material de los trajes de buceo. Y además me permite tener el pie protegido por si tengo que caminar en una superficie irregular, como pueden ser piedras, arena muy gruesa, etc. Son muy útiles para bucear en lugares donde tengo que caminar cargando mi equipo, como una laguna, un río, un cenote, etc. ¿Cómo funciona? Debo comprar una bota al tamaño de mi pie, como si comprara unos tenis o unos zapatos, y entonces sí, ya mi pie con la bota entra completamente a la bolsa de la aleta. Así ya tengo el juego completo. Y la correa está diseñada para que ajuste en mi pie ya con la bota puesta. ¿Cómo voy a ajustar? Pues tengo unas correas y ajusta correctamente. ¿De acuerdo? De cualquier manera, tengo la pala, que es similar al otro tipo de aleta, y tengo las costillas. Normalmente las aletas de correa tienen costillas más potentes o más resistentes que el otro tipo de aleta, porque son más pesadas y me van a permitir tal vez mayor fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué diferencias puede haber entre una aleta y otra? En primer lugar, las aletas cerradas siempre son más ligeras. Es menos material y son más livianas. Una aleta con correa son más pesadas, son más rígidas, y si le sumamos el peso de la bota y además la bota mojada, se vuelve algo más pesado. Entonces, si eres una persona con tal vez poca fuerza, o tal vez seas muy delgado, no lo sé, puede que esto resulte bastante incómodo para ti.
pero si eres una persona muy friolenta que necesita protección en los pies, pues tendrías que usar de este tipo de aletas, o bien si vas a unas condiciones de buceo con agua muy fría, necesitarías usar este tipo de botas, ¿sale? Después, otra característica, siempre, aunque los fabricantes tratan de hacer el mismo tipo de aleta para pie, de pie abierto o de pie cerrado, aunque exista el mismo modelo con esa diferencia, siempre el modelo para bota va a ser más caro, siempre. Este tipo de aleta va a ser más costoso que este tipo de aleta. Además debes considerar que deberás comprar la botita, ¿de acuerdo? Eso es solamente para que tú lo tomes en consideración. No te voy a decir qué aleta es mejor que otra. Lo ideal es que pruebes cuál aleta te puede funcionar, y más aún cuando ya te dedicas a bucear de manera continua, te aseguro que vas a tener los dos pares y tú vas a decidir según al lugar que vas a bucear cuál es el par de aletas que vas a utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vas a un lugar donde va a llegar un barco a un muelle a recogerte y tienes que caminar en una superficie muy cómoda, que pasa el barco directamente a tu hotel y que ni siquiera te mojas los pies para subir a bordo, pues tal vez este tipo de aleta sea suficiente. Pero si vas a ir a un lugar donde tienes que cargar tu equipo ya armado y tienes que desplazarte para evitar tener un calzado extra, pues esto va a ser la solución más ideal, porque con el calzado que vas a bucear es con el mismo que estás caminando, ¿de acuerdo? Y al margen de eso, recordar que las aletas al final son muy similares en cuanto a funcionamiento. Son marcas diferentes estos dos ejemplos, y así lo hicimos para que se vieran las diferencias. Tienen más o menos las mismas partes, tienen la costilla que ya les mencioné, tienen la pala, que son similares, y al final tienen la bolsa del pie, ¿ok? Esas son las características de una aleta de buceo. Ojo, hay otras aletas muy similares que podrían parecerse a estas, a las de pie abierto, pero son más cortitas y la bolsa del pie es suave, porque sí podrías usar el pie desnudo. Esas aletas son para snorkel, y aunque en la superficie podrían funcionar bien, ya con el equipo puesto y en una inmersión real, podría ser que sientas que te falta potencia, por lo tanto no las recomendamos. Debes tener cuidado que estés adquiriendo unas aletas para buceo, ¿de acuerdo? Listo, muchas gracias. Continuamos con la siguiente parte.